Vamos ahora vía Zoom a saludar a quien es actual concejala, pero que ha sido electa diputada nacional para el próximo 10 de diciembre, que va a asumir desde uno de los bastiones del peronismo, que es La Matanza, el partido bonaerense de La Matanza. Ella es Ana Paredes Latman, a quien ya estamos saludando. Ana, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenida a nuestro programa Políticamente. Buenas noches, saludo a toda la mesa y a toda la audiencia. Muchas gracias por la comunicación. Electa por la izquierda. Exacto, por el MST, en el Frente de Izquierda Unida. Así es. Bueno, y un poco para hablar de justo hoy en el Día de la Soberanía, Ana, que tiene que ver con estos acuerdos que ha hecho hace unos días el presidente Donald Trump con países de aquí, de América, y entre esos estamos nosotros, la Argentina. Sí, totalmente. Es un ataque total a la soberanía, los acuerdos firmados con el FMI, con el Tesoro directamente, con Bessent a la cabeza, en el caso de nuestro país. Y uno ve, viste, país por país las particularidades, pero la verdad es que el paquete de reformas que impone a cambio de sus préstamos el Fondo Monetario son iguales en todos los países. Son reformas laborales, impositivas, jubilatorias, reformas del Código Penal para endurecer las penas contra la protesta social. Eso es calcado en todos los casos y creo que es muy grave en términos, como vos bien lo decías, de soberanía, porque en esta disputa que tiene Estados Unidos por recuperar ganancias y incrementar su posibilidad de dar esta pelea que tiene abierta con interimperialista, ¿no? Con China y su crecimiento y demás. Bueno, intenta arrasar con los derechos de los trabajadores, con los derechos de los territorios también, porque esto incluye extractivismo. En el caso de nuestro país, bueno, el litio, el agua que ya está pactada con Mecorot, las tierras raras, más megaminería, más fracking. Bueno, todo eso es lo que tenemos por delante como tarea de enfrentar. Y yo creo que un primer paso es enfrentar las represalias que están teniendo los trabajadores del Garrahan, porque creo que fue una gran lucha, testigo, y creo que el intento por imponerle sumarios, después de conquistar ese 61% con lucha, creo que es aleccionador, porque para pasar todo este paquete de reformas que hablábamos, necesitan un pueblo sumiso, necesitan que los trabajadores no resistan, no estén en la calle. Bueno, creo que hay que desobedecer eso y justamente es todo lo que hay que hacer. Bueno, Ana, buenas noches, te saludo nuevamente. Y algo de lo que mencionás, esto de estar en las calles, de reclamar, la izquierda siempre ha estado, pero también los docentes que vienen luchando por la recomposición salarial. Vos como docente también, ¿cómo ves esta lucha en las calles que ha dado fruto, o no? ¿Cómo ves a la educación pública? Y además, ¿cómo haces esta lectura posterior a elecciones 26 de octubre, donde gran parte del país, no solamente los docentes, los jubilados, la emergencia con el Garrahan, discapacidad, hay una parte del país que ha decidido seguir acompañando ese modelo de país? ¿Cómo lo ves? ¿Qué lectura haces desde tu postura como docente, diputada electa y también como parte de la izquierda? Bueno, sí, la docencia está muy mal en todo el país, también la situación es desigual entre distintas provincias, pero es nacional la pelea por recuperar el salario. Bueno, este martes inicia el juicio contra Leandro y Mónica, dos docentes del misionerazo que van a juicio por reclamar salario y por conseguirlo, ¿no? Con lucha. Entonces, no solo que estamos con salarios que, yo te digo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, nosotras ni siquiera con 2 cargos llegamos a la canasta familiar. Es decir, las jornadas son cada vez más extensas en un trabajo que, bueno, es insalubre hacerlo durante tantas horas y afecta la calidad educativa, además de la salud mental, ¿no? Esa es la situación de la docencia.
a pesar de las luchas que venimos llevando adelante contra los distintos gobiernos, porque es contra Milei que recortó el FONID y otros fondos que nos sacan aproximadamente un 10% de salario, pero es contra los gobiernos provinciales también. Y en el caso de la lectura crítica, ¿no?, de las elecciones, creo que efectivamente Milei se revalidó en un sector de la sociedad. También hay que decir que este triunfo está mediado por una participación muy baja y que eso te da también toda una porción de gente que o eligió otras alternativas o no fue a votar. Bueno, creo que si el gobierno lee de forma exitista este triunfo, que para mí es un triunfo, en fin, pero es un triunfo parcial, no demuestra tampoco un gran consenso social. Creo que se equivoca si piensa que esto es un cheque en blanco para avanzar con todos estos planes. Creo que por eso también se apuran, ¿no?, con la reforma laboral, que ya la quieren rápidamente votar en el verano, eso es o empezarla a tratar, eso es lo que dicen, porque creo que saben que este capital político con el que salieron después de las elecciones no está asegurado que dure largamente, ¿no? Porque todo está mediado, me parece, por las luchas que en el caso de nuestro pueblo, de nuestro país, bueno, son fuertes, y son fuertes a pesar muchas veces de conducciones sindicales o centrales sindicales, como el caso de la CGT, que no está convocando ni habilitando muchos canales, por no decir ninguno, para poder facilitar el enfrentamiento, ¿no?, a estas reformas. Creo que el gobierno sabe que eso puede venir y que por eso intenta acelerar, ¿no?, esta conclusión que sacaron del gobierno de Macri. Hay que ir más rápido. Macri no pudo con la reforma laboral. Veremos en este intento de Milei si logra finalmente imponerlas o no. Por supuesto, de nuestra parte haremos todo lo posible por intentar ponerle un freno, ¿no? Ana, ¿qué tal? Buenas noches, te habla María José Majo. Bueno, agradecerte que puedas brindarnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que andas con una agenda apretadísima, pero bueno, justo retomando las últimas frases de tu intervención en relación, ¿no?, a esta reforma laboral o estos proyectos de modernización laboral que justamente promueven atrasar prácticamente un siglo en materia de derechos laborales, termina siendo una reforma esclavista, pero aún así el Frente de Izquierda, la bancada del Frente de Izquierda, con Vilma Ripoll, Alejandro Vilca, Cristian Castillo, Mercedes de Mendieta y otros diputados y diputadas, presentaron un proyecto alternativo que es la Ley de Emergencia Laboral Nacional y Promoción de Empleo Formal, como una alternativa, una contrapropuesta, ¿no?, a esta reforma esclavista que propone el gobierno. ¿Vos nos podés brindar algunos detalles, ¿no?, de este proyecto? Sí, totalmente, así es, porque creemos que es importante no solamente una lucha defensiva, ¿no?, porque necesitamos ponerle un freno y que esto no se materialice, la reforma laboral, pero hay que decir que los trabajadores no estamos bien. Pero las transformaciones que hay que hacer no tienen nada que ver con la propuesta del gobierno. Por eso, sí, como vos bien decías, Majo, presentamos este proyecto que consta en primer lugar de poner un freno a los despidos y suspensiones. Ya son 19.000 empresas que cierran durante el gobierno de Milei, se perdieron 276.000 empleos en el mercado privado, casi 60.000 en el Estado. Entonces, ponerle un freno a eso, prohibirlos por ley, a los despidos y a las suspensiones. Toda empresa que cierra o despida, bueno, no solo sanciones, sino también, en el caso de los cierres, la apertura de los libres contables, la estatización. Pero después proponemos una cosa muy ofensiva que tiene que ver con un plan de obras públicas a nivel nacional para la creación de 500.000 viviendas populares que tanto hacen falta para dar respuesta a la crisis habitacional que tenemos, y que eso generaría millones de puestos de trabajo
pero además junto con eso proponemos la creación de un programa de primer empleo para la juventud, focalizado ahí, de los jóvenes entre 18 y 25 años puedan acceder a un trabajo formal con derechos laborales, de sindicalización y demás. Y bueno, y para esto también, para hacerlo posible, proponemos reducir la jornada laboral a 6 horas, para poder lograr que todos trabajemos, pero que además los avances tecnológicos y demás sirvan para acortar los niveles de explotación, ¿no? Entonces, garantizar el ingreso de los jóvenes al trabajo con derechos, eso es lo que proponemos en esta ley, además de otras cuestiones como reconocer el trabajo de los trabajadores de las aplicaciones que hoy no están reguladas, que no son reconocidos como trabajadores bajo dependencia y que por lo tanto todos estos derechos que viene a aniquilar esta reforma laboral, bueno, son muchísimas personas que trabajan en esas aplicaciones y que no tienen esos derechos. Bueno, lejos de, como hace el gobierno, querer igualar esa situación para abajo, nosotros queremos que todos los trabajadores de este país tengan derechos laborales y que gocen de las conquistas obreras que este pueblo conquistó con mucha lucha y que gobierno tras gobierno nos fueron sacando. Bueno, proponemos también el 82% móvil garantizado para los jubilados. Este es un proyecto de ley de emergencia que se propone por 2 años, declarar la emergencia con posibilidad de prórroga, pero bueno, que a fin de cuentas nosotros creemos que son los derechos que hay que garantizar de forma permanente y que para eso, porque el gran tema siempre es con los gobiernos, no hay plata, ¿no? El famoso no hay plata. Bueno, nosotros proponemos financiar este plan de obras públicas y el ingreso de los jóvenes al mercado laboral con impuestos a la renta financiera, a los bancos, con impuestos a las grandes fortunas. Bueno, yo soy de La Matanza, como saben, nosotros tenemos a Galperín con su mega logística acá, y enfrente tenemos Miseria, enfrente de su planta, que está en pleno crecimiento. Lo acaban de eximir con un 50% más de exhibición de impuestos a Galperín, el tipo más rico del país. Entonces es momento de ir a priorizar qué intereses vamos a defender. Nosotros creemos que hay que defender los intereses de los trabajadores en vez de garantizarle la ganancia a los más ricos que después encima hacen la bicicleta financiera y no queda acá, ¿no? La plata y no beneficia en nada a los trabajadores. Así que un poco con eso tiene que ver nuestro proyecto de ley y bueno, la pondremos a discusión y a contrastar con todas estas propuestas regresivas del gobierno que, bueno, del banco de horas, de aniquilar el derecho a la indemnización, de abaratar los despidos, del fondo de cese laboral, de avanzar contra el derecho a huelga, bueno, todas estas iniciativas que, como decías vos, son completamente regresivas. Bien. Ana, agradecemos tu momento para atendernos, para poder charlar y por supuesto también para ver, para escuchar la mirada de, obviamente, una posición política que se sabe históricamente de la izquierda, pero creo que en estos tiempos más aún todavía con todo lo que sucede en las políticas que aplica el gobierno de Milei. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, hasta luego.